La mayor parte de las empresas mueren. Hay veces donde cerrar un negocio es lo mejor que podemos hacer. Pero sí es importante tener presente de que hay algunos factores, errores comunes que tienden a aparecer con mucha frecuencia en diferentes etapas del negocio, que son las que normalmente aparecen en el certificado de defunción. Cómo cuando uno empieza un proyecto pone muchos sueños, pone mucho entusiasmo, pone mucha expectativa sobre cómo eso va a cambiar tu vida, la vida de tus hijos, la de tu familia. Y un negocio que muere no es simplemente un número más en una estadística. Es una persona que de repente va a pensar, no pude, son problemas económicos que se arrastran en el tiempo. Pensémoslo en el primer año del negocio. Cuando nosotros estamos empezando nuestro negocio, nuestra prioridad número uno es, de alguna manera, validar el concepto del negocio. Que haya una conexión entre el producto que yo quiero ofrecer y el mercado. Si el mercado no necesita el producto, obviamente voy a estar gastando mucho dinero, muchos recursos en algo que nadie necesita, por lo tanto nadie va a comprar y por lo tanto esto no va a funcionar. También podría pasar de que el problema exista, pero yo de repente me dé cuenta de que yo no tengo la capacidad de resolver ese problema de forma eficiente. Que algo me parezca una buena idea a mí no significa que para el mercado sea una buena idea. La falta de sistematización tiene un síntoma que es el emprendedor quemado. Esto que el primer año tu objetivo no debería ser ganar dinero, sino simplemente aprender. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tantos negocios comienzan con todo el entusiasmo y al segundo año ya no sabes nada de ellos? ¿Te gustaría descubrir qué diferencia las empresas que logran sobrevivir más de 5 años o incluso 10 y cómo se diferencian del resto que queda en el camino? Y sobre todo, ¿querés saber qué pasos concretos puedes dar para que tu propio negocio tenga continuidad y crezca de manera sostenible? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com y hoy en el episodio 575 vamos a contestar estas preguntas y otras más. Vamos a recorrer estrategias claras y aplicables para que tu negocio no solo sobreviva el primer año, sino que pueda crecer, sostenerse y convertirse en un referente dentro de su sector. Hablaremos de cómo estructurar tu empresa, implementar sistemas que funcionen, delegar de manera efectiva y revisar constantemente tu modelo de negocios para reducir riesgos y asegurar la escalabilidad. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por mi compañero de aventuras emprendedoras, uno de mis dos grandes compañeros de aventuras emprendedoras. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Bastante ambicioso la promesa del episodio, pero vamos a hacer lo posible para cumplirla. Si este episodio te está gustando, te cuento que todos los lunes compartimos un mail exclusivo para la comunidad con las notas y herramientas del episodio. Si ya estás recibiendo nuestros mails, podés revisar tu bandeja de entrada que ya te lo estamos enviando. Si aún no sos parte de la comunidad, puedes sumarte yendo a superhábitos.com/kit, donde además recibirás más de 15 guías prácticas para desarrollar los hábitos para crecer en lo personal y laboral. Excelente. Bueno, Mati, vamos a meternos con el tema de la mortalidad de las empresas. Creo que nosotros tenemos esto tan naturalizado que dudé por un momento de decirlo, pero lo voy a decir por si alguien cae o recién se está metiendo en el mundo del emprendimiento. La mayor parte de las empresas mueren. Eso es algo que se sabe hace muchos años. De hecho, allá lejos y hace tiempo, mi primer, yo te diría como recuerdo de ese dato viene del libro de Michael Gerber, El mito emprendedor, o de E-Myth, donde él hablaba un poco de, bueno, por qué fracasan la mayor parte de las empresas. Que de hecho estoy pensando, eso es un dato que podríamos incorporar en nuestro análisis, que no lo habíamos charlado cuando preparamos el episodio, ¿no? Pero lo cierto es que la mayor parte de los emprendimientos mueren. Las estadísticas varían, ¿no? Hay estadísticas que dicen que el 80% no pasa el primer año, otros dicen el 80% no pasa los primeros 5 años. Lo cierto es que la mayoría no pasa, y eso es muy importante por diversos motivos. Un motivo, obviamente, es porque las empresas son unidades productivas que construyen. De hecho, sabemos que las empresas chicas tienen en general gran parte de la ocupación laboral y tienen un rol social muy grande. Pero además de eso, y a mí me toca o me interesa más todavía, son los sueños de personas. Nosotros tenemos nuestra historia personal de nuestro papá, que quiso emprender en algún momento con mucha ilusión, justo antes del 2001 en Argentina, y vimos en primera persona cómo cuando uno empieza un proyecto pone muchos sueños, pone mucho entusiasmo, pone mucha expectativa sobre cómo eso va a cambiar tu vida, la vida de tus hijos, la de tu familia. Y un negocio que muere no es simplemente un número más en una estadística. Es una persona que de repente va a pensar, no pude, son problemas económicos que se arrastran en el tiempo, quizás invertimos mucho. Y de vuelta, es un tema importante,
vamos a recorrer, un poco basándonos en la ciencia, un poco basándonos en nuestra experiencia práctica, cuáles son motivos que llevan a las empresas a morir y qué puedes hacer vos para evitarlo o qué deberías estar mirando en cada momento. Santi, voy a hacer una micro aclaración. Esto no lo habíamos hablado, pero creo que vale la pena decirlo y es... Cuando hablamos de tasas de fracasos de negocios, estamos hablando de un proyecto puntual, estamos hablando de una idea que tenemos de cierto negocio que va a resolver ciertos problemas en cierto lugar o mercado. No estamos hablando de las tasas de fracaso de las personas que están detrás. Creo que vale la pena decir que hay veces donde cerrar un negocio es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Porque estamos viendo que este negocio, incluso puede ser un servicio o una línea dentro de un negocio, no está funcionando, no está realmente cumpliendo su rol. No está mal en esos casos dejarlo ir, pero sí es importante tener presente de que hay algunos factores, errores comunes que tienden a aparecer con mucha frecuencia en diferentes etapas del negocio, que son las que normalmente aparecen en el certificado de defunción. Entonces, vamos a irlas cubriendo. Cuando yo me encuentro con alguno de estos problemas, lo puedo tratar de resolver. Si me doy cuenta de que no quiero, no puedo, no tengo ganas de resolverlo, a veces puede que la decisión correcta sea cerrar. Y hay que recordar de que yo cierre un negocio no significa que yo fracase como emprendedor si lo hice de forma deliberada y a partir de ahí me puedo mover a otra cosa que me resulta mejor o más divertida o más rentable. Dicho eso, la mayoría de nosotros no queremos que nos pase, ¿no? La mayoría de nosotros queremos que el negocio, el proyecto que empezamos, prospere, funcione, crezca, y ahí entran estos motivos normales de muerte de los negocios. Santi dijo algo que creo que es relevante tocar y es, hay muchas estadísticas que todas concluyen en esta conclusión general de la mayoría de los negocios muere, la tasa de mortalidad es más alta en los primeros años, más que en los años avanzados, si bien, obviamente, negocios de largo plazo pueden morir también. Los números exactos siempre van a depender de qué estudio o estadística mire. Hay países como Estados Unidos que tienen una base de datos histórica muy grande, muy representativa. Hay muchos países que de repente no tienen esa misma fidelidad en la información, pero de vuelta, sea que veamos estudios de mercados más desarrollados, de mercados menos desarrollados, los porcentajes cambian. En los mercados subdesarrollados tienden a ser porcentajes más altos y más rápidos los de mortalidad, pero en todos los casos vamos a tratar de ver cómo cada uno de ustedes puede evitar este destino en la medida de lo posible. Creo que ahora vamos a meternos, Mati, directamente a ideas prácticas de qué es lo que lleva a las empresas a morir y qué puedes hacer vos para evitarlo de acuerdo a la etapa en la que estás. Si vos buscas las estadísticas, y esto es bastante aceptado, en general se dice que la principal causa de muerte de las empresas es problemas de flujo de fondos, problemas de liquidez y con el tema del capital de trabajo. Un poquito de la mano de eso va el problema de la financiación o la falta de capital. Son como una causa que si yo salgo a preguntar, típicamente las personas me van a mencionar como el principal motivo, la principal preocupación. De hecho, no sé si te acuerdas, Mati, pero cuando nosotros empezamos Super Hábitos, hace ya más de 10 años, dábamos charlas en la Cámara de Comercio de Salta, que es la ciudad donde nosotros nacimos y crecimos. Y te acuerdas que típicamente nosotros decimos, bueno, ¿cuál es tu principal problema a la hora de emprender o de manejar tu negocio? Y sistemáticamente la gente decía, falta de capital. Era como que el emprendedor mismo lo piensa. Sin embargo, hemos descubierto a lo largo de estos años de experiencia, o sea, si yo hiciera una encuesta, esa sería probablemente la principal respuesta que obtendría. Y hay algo ahí. Pero vamos a meternos un poquito más profundo para que ustedes sepan cómo evitar eso. Cuando vos te pones a trabajar en profundidad con distintos emprendimientos, y nosotros cuando empezamos Super Hábitos, y en las primeras etapas, trabajamos mucho con personas que estaban iniciando negocios. Y ahora estamos trabajando cada vez con empresas progresivamente más grandes de alguna manera, ¿no? Y algo que nosotros encontramos es, hay distintas etapas en el negocio donde vos vas a tener distintas prioridades que trabajar. Cuando vos estás empezando en tu negocio, típicamente, y entonces los motivos por los cuales mueren las empresas varían de acuerdo a la etapa en la que vos estás. Ese es el punto importante. Por más de que las personas en todas las etapas piensan que el problema es el flujo de fondos. Claro, un poco lo que queremos hacer es hacernos la pregunta de, ok, hay un problema de flujo de fondos, ¿por qué? Bueno, exacto, claro. Cuando las personas empiezan su negocio y tenemos la etapa, nosotros nos gustaba en su momento dividirla, ¿no? De 0 a 10 clientes, o sea, de 0 a 1, 1 a 10, 10 a 100. Pero pensémoslo en el primer año del negocio, como para hacerlo un poquito más temporal. Cuando nosotros estamos empezando nuestro negocio,
nuestra prioridad número uno es, de alguna manera, validar el concepto del negocio. Que eso se conoce como el famoso Product Market Fit o Fit de producto mercado. Básicamente, esta es una idea que no es tan antigua, es una idea que se popularizó mucho después del 2008 con The Lean Startup, el libro de Eric Rice. Se empezó en el software, pero lo empezamos muchos a pensarlo para el lado de los negocios. La idea es la siguiente. Cuando uno empieza un negocio, tiene muchas hipótesis sobre cosas que van a suceder y que van a hacer que este negocio funcione, ¿no? Si yo digo de repente, siempre hacemos este chiste del asado, de estoy en el asado con mis amigos y voy a hacer un seguro de vida para hámsters, ¿no? Seguro de vida para perros. Bueno, y yo voy a salir, voy a contratar personal, voy a poner una oficina, voy a invertir un montón de dinero, partiendo de una serie de hipótesis. Yo supongo que la gente tiene un problema en relación a que quiere un seguro de vida para su perro. Yo supongo que cierto tipo específico de personas tienen ese problema. Yo supongo que a este cierto tipo de personas les va a gustar cómo yo estructuré mi solución. Ahora, cada una de todas esas hipótesis que estamos mencionando en realidad implica un riesgo, porque si no son ciertas, impactan el negocio de distinta manera. La hipótesis más riesgosa de todas es: la gente tiene un problema en relación a esto que yo creo que vamos a solucionar. Que es como se empieza la mayor parte de los negocios. Y yo tengo la capacidad de resolver ese problema de forma eficiente, ¿no? Es decir, lo primero es esto que dice Santi, o sea, cuando decimos Product Market Fit, significa que haya una coherencia o que haya una conexión entre el producto que yo quiero ofrecer y el mercado. Si el mercado no necesita el producto, obviamente voy a estar gastando mucho dinero, muchos recursos en algo que nadie necesita, por lo tanto nadie va a comprar, por lo tanto, o muy poca gente va a comprar, solo el que se confunda, y por lo tanto esto no va a funcionar. También podría pasar de que el problema exista, pero yo de repente me dé cuenta de que yo no tengo la capacidad de resolver ese problema de forma eficiente, que no tengo las habilidades, que no tengo los conocimientos, que no tengo los recursos para poder resolver ese problema, y ahí también rápidamente me voy a meter en problemas, porque aquello que yo estoy prometiendo no lo voy a poder entregar, y eso rápidamente me va a meter en problemas. Claro, y de la mano de lo que dice Mati, lo que nosotros hemos encontrado es que en la primera etapa del negocio, en el primer año, la mayor parte de los proyectos mueren porque no logran hacer ese product market fit. Bien, no logran encontrar una propuesta de valor que pueden entregar y que es un gran negocio para personas que realmente lo necesitan. Bien, muchas veces esto se puede traducir en un problema de capital, entre comillas. ¿Por qué? Voy a darles un escenario muy catastrófico. Una persona tiene su trabajo, ¿no? Renuncia a su trabajo, cobra una indemnización. Cobra esta indemnización y dice: yo voy a poner el restaurante vegano que hace falta en mi ciudad, que nadie puso hasta ahora. Porque tengo la hipótesis de que la gente que sigue una dieta vegana tiene ganas de comer afuera y los restaurantes que hay son demasiado caros. Entonces yo voy a hacer el Subway de la comida vegana, ¿no? Y sale con ese proyecto, muchas veces sin experiencia tampoco sobre emprender en general y sobre ventas. Sale con ese proyecto y de repente, quizás le gusta cocinar y es buenísimo haciendo comida vegana, supongamos. Sale con ese proyecto y no logra rápidamente ese interés y esas ventas que vienen de entender el problema, entender el cliente y tener una solución que lo satisfaga. Muchas veces salimos con una inversión inicial, esa inversión inicial se va consumiendo a medida que van pasando los meses y eventualmente no podemos mantener el negocio porque, no sé, el alquiler, etcétera, no llegamos a cubrir los gastos con las ventas. Pero de vuelta, podríamos suponer que el problema fue falta de capital. En realidad el problema en la primera etapa fue que no validamos a tiempo o de una manera barata, entre comillas, el concepto antes de invertir. Que creo, Santi, que un concepto central que estamos tratando de comunicar acá es, espero que esta analogía no sea demasiado oscura, pero el momento donde dejamos de tener el capital, no podemos pagar las cuentas, ni hablar si nos endeudamos y tenemos que declarar una quiebra, lo podemos tomar como el momento donde el corazón del negocio deja de funcionar. ¿Bien? Ahora, no siempre esto fue lo primero que pasó. O sea, no es que todo estaba andando genial y hubo un problema necesariamente en el corazón. A veces eso es como el síntoma final de algo que venía pasando antes. Por ejemplo, si yo me meto con un negocio que de vuelta no resuelve un problema real y empiezo a gastar dinero rumbo a eso, sí, eventualmente el momento donde vamos a marcar el cierre va a ser cuando se acabe el dinero, pero la causa no fue un problema de gestión financiera, el problema fue que nos metimos a hacer algo sin saber si había realmente un problema. ¿Qué es el motivo por el cual nosotros somos tan fans de, en la medida de lo posible, hacer los procesos de validación de ideas de negocio, de también ir invirtiendo en la medida en la cual vemos que hay una respuesta del otro lado, ¿no? Y no simplemente
salir y vender la casa de la familia y poner todo para montar el negocio, que sabemos que hay personas que lo han hecho, pero si no tenemos una experiencia emprendedora muy sólida, mucha información del mercado, es probable y posible de que nos encontremos en problemas. Entonces, en esta primera etapa, ese va a ser estos son los dos riesgos más grandes que tenemos. Que lo que salimos a ofrecer con mucha ilusión, en realidad las personas no lo quieran y no lo detectamos antes. Con Santi tenemos a nivel familiar un caso cercano de una persona que tenía una idea que le gustaba mucho, que le tenía mucho cariño, pero que efectivamente no tenía demanda y se metió en un montón de gastos, años de tratar de sacar esto adelante. No había forma porque no estaba la demanda, no había suficientes personas que lo quieran contratar. De vuelta, del otro lado tenemos esto de si me meto en un negocio que quizás tiene demanda, esto también a veces pasa cuando alguien se mete en una industria que es rentable pero que no la conoce, ¿no? Me meto a la industria de la indumentaria porque porque veo que hay muchos locales de indumentaria que les va bien. Pero si yo no tengo la capacidad de llevar a cabo un negocio de indumentaria y yo traer una solución ahí, es probable que me meta en problemas también. Lo cual nos lleva a la siguiente etapa. Y muchos, Mati, te voy a pedir acá que traigas tu experiencia también práctica con esto. Muchas veces, cuando pasamos de este primer año, lo que tenemos es probablemente un concepto de negocio sólido. Bien, eso es lo que debería pasar al final del primer año. De hecho, a mí me gusta decir esto, que el primer año tu objetivo no debería ser ganar dinero, sino simplemente aprender, ¿no? Y de repente salimos y aprendemos. Muchas veces pasa, y esto es muy típico en los emprendedores, que quizás empezamos a emprender en algo que sí tiene un problema porque quizás lo hacíamos en nuestro trabajo anterior. Estoy pensando, yo soy médico, por ejemplo. Soy médico, digo, no necesito una prueba de concepto de que el problema existe. Claro, de que el problema existe, soy un abogado, quizás soy un contador, etcétera, ¿no? Muchos negocios de servicios. De hecho, si emprendo en algo que hice en un trabajo previamente, es muy probable que yo sepa que el problema existe y que tengo la capacidad de resolverlo. Exacto. Lo cual nos lleva a la siguiente etapa y nos lleva a lo que decía nuestro amigo Michael Gerber. Esto, yo no sé si estás al tanto de esto, Mateo, lo mencioné en una charla, en la que sé que vos estabas porque fue en un evento. Sí, pero en general no te presto atención, entonces. Sí, por eso me imagino. Suficiente escucharme durante el podcast. Claro. Pero Michael Gerber, cuando habla del mito emprendedor, el mito emprendedor, que es un bestseller, creo que ahora se quedó atrás respecto a otros libros más nuevos sobre la temática, pero es un bestseller y la idea central detrás del mito de emprender es la idea que emprender en algo es lo mismo que hacer el trabajo que hace un emprendimiento. Voy a repetirlo y lo voy a explicar. La idea errónea de que emprender en un tema es lo mismo que hacer lo que hace ese tema. Por ejemplo, como para un ejemplo puntual, es pensar que, de hecho este es el ejemplo del libro si no me equivoco, pensar que saber hacer panes o tortas es lo mismo que emprender en hacer tortas. Y lo que Michael Gerber te va a plantear es, ¿qué pasa? Típicamente el emprendedor llega, y esto es bastante común, llega apasionado por un tema. Digo, bueno, a mí me encanta, no sé, cuidar niños, me encantan los chicos, me encanta dar clases. Entonces voy a tener un emprendimiento en el cual tomo ese conocimiento que tengo y lo aplico en un negocio. Claro, voy a, por ejemplo, poner una guardería. Voy a poner una guardería, exacto. Y lo que Michael Gerber dice es que típicamente las personas entran y de repente quizás, y esto lo vemos muchísimo, son buenos haciendo eso. Entonces tienen recomendaciones y tienen boca a boca, ¿no? Y de repente tienen boca a boca y tienen más clientes. Pero cuando empiezan a entrar en su negocio, se empiezan a dar cuenta que emprender implica toda una serie de cosas alrededor de hacer eso. Bien, si vos trabajás de esto en una empresa, obviamente vos haces eso. Pero cuando vos sos el dueño de la empresa, ahora tenés que saber de contabilidad, ahora tenés que saber de contrataciones, tenés que saber de liderazgo del equipo, tenés que saber de ventas. Tenés que empezar a saber de toda una serie de cosas. Quizás las ventas a veces nos las olvidamos por el boca a boca, pero cuando nuestro negocio empieza a necesitar escalar, empezamos a ver que hace falta mejorar nuestra capacidad de gestionar los recursos dentro de la empresa, en términos de gestionar el dinero, gestionar las personas, gestionar incluso, te diría, como el lugar físico donde trabajamos para poder escalar. Santi, este episodio, si nuestros cálculos espacio-temporales son correctos, se va a publicar al día siguiente de terminar la conferencia presencial de este año. Esperamos que la hayamos pasado bien todos. Este episodio claramente lo grabamos antes porque la semana de la conferencia tiende a ser una semana bastante intensa de nuestro lado. Entonces, si todo salió correctamente y este mensaje a lo largo del espacio-tiempo está funcionando, ayer a la mañana, dentro de la conferencia, vamos a haber conversado sobre la distribución
de tiempo dentro de una semana para un emprendedor o profesional independiente? Es uno de los temas que tenemos ahí dando vueltas. Y una de las cosas que, si sale todo bien, vamos a haber hablado ahí, y si no, bueno, esta será una primicia, es que estuvimos haciendo un análisis histórico nosotros de métricas que tenemos, y lo que encontramos es que el tiempo que un emprendedor / dueño de negocios con un negocio saludable dedica a la tarea central, al servicio central que hace, tiende a ser 1/3 del tiempo, a veces menos. Y a medida que el negocio crece, eso se va achicando. ¿Por qué? Empieza a tomar mucho más protagonismo el rol gerencial o de organización del negocio. Entonces, fíjense, si usamos simplemente ese número de referencia, para esto que dice Santi, yo, si sé ejecutar el servicio, tengo cubierto 1/4, ¿no?, de las habilidades que necesito para que esto funcione de manera consistente a lo largo del tiempo. Porque tengo que tener los otros 3/4, que son mi capacidad de ventas. Tengo que tener mi capacidad de lograr organizar los sistemas que entregan esto de forma consistente a lo largo del tiempo, incluso cuando yo no estoy para entregarlo. Y tengo que tener la capacidad de mantener ordenadas las finanzas. Creo que no es mucha sorpresa, pero para muchas personas con las que hemos conversado a lo largo de los años, quizás son un excelente profesional en lo que hacen, son el mejor médico de tratamiento cardiológico de su ciudad, pero si les doy un Excel de ingresos, gastos y les pido que mantengan ordenadas las cuentas del negocio, automáticamente hay un pequeño momento de crisis. Entonces, si somos conscientes de esto, lo que podemos ver es que es un punto débil que tenemos, así como en la etapa anterior era un punto débil que teníamos. La ilusión por esta idea y el mandarnos con todos los recursos sin dimensionar que algo me parezca una buena idea a mí no significa que para el mercado sea una buena idea. Ahora, en esta etapa que sigue, algo que yo puedo subdimensionar es cuánto trabajo hay que hacer en un negocio alrededor de el servicio o producto central de ese negocio. Que hay la palabra clave para esta segunda etapa. O sea, de vuelta, yo te diría, en este caso, nuestra experiencia, especialmente para negocios de servicios, y creo que podemos hacer un zoom ahí, es que el principal riesgo de muerte de los negocios va más relacionado con el burnout del fundador. Y estoy hablándolo, obviamente, muchas veces cuando vos trabajas con papers sobre estos temas, te dicen de 0 a $1 millón, de $1 millón a $10 millones, de 10 a 100 millones y de 100 a 250 millones de dólares. Literalmente es una clasificación. Cuando nosotros estamos hablando, o sea, en la práctica nosotros sabemos que hay una gran diferencia entre un negocio que factura $3,000 por mes y uno que factura 10 y uno que factura $50,000 por mes. Bien. Y todos son negocios de menos de $1 millón, ¿no? Entonces tenés como distintas etapas. Típicamente cuando una persona en Argentina, Uruguay, etcétera, pasa este primer, especialmente en servicio, este primer nivel de validación de concepto, muchas veces lo que sigue a continuación es que tienen toda una etapa en la cual empiezan a enfrentarse con estos desafíos de recursos y empiezan ellos a administrar la mayor parte de las cosas, ¿no? Empiezan a ser los encargados de contabilidad, soy el encargado de entregar el servicio, también soy el encargado de marketing, hago un poquito de redes, etcétera. Y lo que termina siendo el gran desafío ahí es la generación de sistemas. ¿Qué sistema? O sea, cuando digo sistema me refiero a toda una serie de procesos y de paso a pasos con los cuales se ejecutan distintas cosas que nosotros podamos hacer más eficientemente porque vimos cómo es el paso a paso o que eventualmente podamos empezar a delegar de a poquito. Tener la capacidad de sistematizar, de tener ofertas más consistentes, de decir, che, siempre vamos a trabajar con el mismo cliente, el paso a paso del servicio va a ser paso 1, paso 2, paso 3, en vez de le hago a cada cliente lo que llegue, a menos que ese sea tu modelo, cual existen negocios así. Pero para la mayor parte de los negocios es sistematizar cómo trabajo, sistematizar cómo vendo, sistematizar cómo entrego lo que yo hago. Ese es el gran desafío que vos tenés ahí. La falta de sistematización tiene un síntoma que es el emprendedor quemado. Bien, es el emprendedor con burnout, que el otro día Mati me hablaba de un libro, bueno, lo dije riéndome, pero no es nada gracioso, sobre estadísticas de burnout. Y bueno, vos no sé si quieres dar el dato. No sé qué dato puntual está pensando. Bueno, que los emprendedores, o sea, los emprendedores son de los que tienen las tasas de burnout más altas. Ah, bien. Sí, estuve leyendo un poquito sobre el tema de burnout. Estaba buscando información y me dio mucha gracia entrar a la sección de libros de burnout y ver que claramente hay grupos que son más propensos al burnout. Uno de esos grupos son los padres, ¿no? Padres, madres, que tienden a tener un nivel de demanda alto. Otro grupo son los
emprendedores / gerentes, ¿no? Porque también puedo tener un rol de gerencia en un negocio ajeno. Y después, curiosamente, también hay bastantes libros sobre eso para millennials. Es decir, que parece que hay como una... El bingo, decíamos, el bingo del burnout es el millennial emprendedor padre-madre. Dentro de muchos oyentes caen en esa categoría. Sí, somos varios en ese grupo. Entonces, pero es interesante, y metiéndonos un poco esto que dice Santi, y volviendo a la analogía del corazón, porque ¿qué es lo que tiende a pasar con un emprendedor que se sobreexige? ¿No? O el negocio empieza a sufrir de a poco, ¿no? Empieza a sufrir el negocio porque este emprendedor que está sobreexigido no tiene aire para pensar estratégicamente, entonces no puede ni hacer acciones de venta, no tiene tiempo para estrategia, no tiene tiempo para delegar o montar sistemas, y eso al negocio lo va ahogando de a poco, ¿no? Hasta el punto en el cual muchas veces acá el problema de flujo de fondos para negocios de servicios no se vuelve tan evidente porque muchos emprendedores no se pagan un sueldo, pero lo que termina pasando es que el emprendedor dice, para lo que estoy ganando y lo que estoy trabajando, esto no me cierra. Si se tuviera que pagar un sueldo acorde, lo que estaríamos viendo en las métricas de finanzas es que para el nivel de esfuerzo y de trabajo que estoy poniendo, no estoy cobrando lo correcto. Entonces, este negocio empieza a peligrosamente acercarse a una de las causas de muerte en el caso de negocios de servicios, que es que el emprendedor se quema, se agota, se harta, para decirlo en palabras más cotidianas, y el negocio queda ahí y el emprendedor vuelve a un lugar donde tenga menos trabajo, menos presión y demás. Sí, que es interesante porque acá aparece de vuelta el fantasma de la falta de liquidez, y es interesante, ¿no? Porque vos lo pensás y decís, bueno, estos negocios muchas veces tienen, entre comillas, rentabilidades súper altas, porque te dicen, mira, yo tengo margen de rentabilidad del 60%, pero lo que está pasando es que tenés un emprendedor que se paga lo que gana la empresa. Entonces, sí que lo tienen diferenciado, ¿no? Porque la otra vuelta charlaba con alguien y decía, claro, en realidad vos te cae todo en la misma bolsa, ¿no? Lo que ganás, lo que gastás del negocio, está todo en el mismo lugar. Pero de repente, si se formalizaran y dijeran, bueno, mira, ¿cuál es el sueldo de un profesional como vos? Tanto, listo, vamos a pagarlo, la empresa quebraría. Eventualmente no le daría para los márgenes para seguir funcionando. Muchas veces, y como para pasar a las siguientes etapas, cuando nosotros empezamos a sistematizar, a hacer más, a pensar más paso a paso, más ordenadamente las distintas partes del negocio, de vuelta a la oferta, el sistema de ventas, cómo entregamos el servicio, lo que viene después de eso es crecimiento y un poquito más de libertad. De hecho, tenemos en las estadísticas de casos dentro de Superaditos, como Mati mostraron el otro día un gráfico medio de dispersión de cuántas horas trabajan las personas de acuerdo a cuánto facturan. Y es como que al principio vos tenés como las primeras etapas, te diría hasta los $10,000, es todo medio aleatorio, ¿no? Como tenés algunos que trabajan muchísimo, otros menos, pero a medida que va creciendo el negocio, se va estabilizando un poco cuántas horas trabajan los emprendedores, ¿no? Y en esas siguientes etapas, los desafíos pasan a ser distintos, porque quizás cuando soy uno, soy yo. Cuando de repente somos 5 o 7, voy a ponerlo hasta 5 o 7, de repente la típica división ahí es hasta 5. Pasamos a tener más complejidad de fondos, pero podemos operar un poco con la lógica anterior. O sea, vos puedes seguir siendo el emprendedor que empuja y tenés la gente a mano que son simplemente extensiones tuyas. Cuando vos pasás de 7, 10, llegas a 15, de repente lo que sucede es que vos no puedes hablar con todos y empezás a necesitar tener gente entre vos y a veces los que están trabajando en la línea en la trinchera de alguna manera. Y ahí pasa a ser mucho más cierto, y lo estoy viendo mucho en las últimas semanas trabajando. Esto vos no lo sabes, Mati, pero las últimas 3 semanas tuve 4 conversaciones sobre flujo de fondos. Que es el problema número 1 que nosotros mencionábamos. Y lo que termina pasando, obviamente, voy a hacer esta aclaración, no lo dijimos al principio. Puede ser tu problema para emprender el flujo de fondos si vos necesitas una máquina gigante para empezar a invertir, pero de vuelta muchas veces quieres validar antes. Pero muchas veces, ¿qué pasa en esta etapa? Cuando vos empezás a crecer, de repente quizás ya entendiste cómo funcionan las ventas, o quizás tenés un boca a boca, y las empresas más grandes son más estables en general. Es antiintuitivo, pero es cierto. Tenés quizás un flujo de ventas más estable, ya entendiste cómo funciona, tenés de vuelta, incluso si es boca a boca, sabes que hay un ritmo de cómo las ventas llegan. Pero ahora el juego pasa a ser un poco, bueno, ¿cómo gestiono toda esta bola de nieve de recursos que estoy poniendo en juego, ¿no? O sea, estoy pagándole 15 sueldos, 20 sueldos todos los meses, 30, 50 edificios, etc. Y de repente ahí pasa así a ser un desafío ya la gestión profesional del equipo, por un lado,
que yo creo que sí se refleja muchas veces en una causa de muerte relacionado a flujo de fondos. Claro, porque acá ya entramos en una etapa donde el emprendedor, lo voy a decir gracioso, pero se envalentona, ¿no? Ya vemos que las personas quieren esto que tenemos, nos damos cuenta de que no todo depende de nosotros, entonces ya nos acostumbramos a construir sistemas, formar equipos y empezamos a ganar ritmo, ganar velocidad, ¿no? Y en ese ganar ritmo, ganar velocidad, empieza a pasar un poco esto que dice Santi, y es, yo digo, hey, venimos creciendo a este ritmo, necesito tener una persona más en mi equipo, porque si seguimos creciendo, nos vamos a quedar sin capacidad operativa. Ahora, antes de que esa persona sea útil en la organización, yo la tengo que contratar y formar, con lo cual empiezo a generar gastos antes de que eso impacte en ingresos. Me empieza a pasar lo mismo en publicidad. De repente digo, qué bueno sería poder ir a aumentar el alcance que tenemos. Veo que estamos bien, la gente le gusta esto que tenemos. El otro día conversaba con una persona que está abriendo una nueva sucursal de un gimnasio. Bien, puedo abrir la nueva sucursal, pero de repente el pago del adelanto para la sucursal, el gasto de publicidad para avisar que la sucursal se está abriendo, se hace hoy para ingresos que vienen más adelante. Y ahí empiezo a jugar con, por eso la palabra clave es el flujo de fondos, con dinero que sale hoy para ventas que quizás entran en un par de meses. En nuestra experiencia, incluso en negocios de servicios, en el proceso de crecimiento, en algún momento necesito incluir planes de pago para los clientes, ¿no? Entonces empieza a pasar esto de que quizás vendí, pero todavía no cobré, ¿no? Y ahora empiezo a, como este negocio ya tiene una base sólida, somos buenos resolviendo este problema, a la gente les gusta, pero queremos seguir creciendo, empiezo a meterme en esta bola de trabajo donde gasto para generar más adelante. Y acá voy a hacer una aclaración, y no está mal que lo haga, o sea, no está mal que yo lo haga. Lo que pasa es que tengo que ser consciente de cómo lo estoy haciendo y ser prolijo, porque en eso que yo estoy haciendo tengo que incorporar también datos externos, como que puede ser que algo que yo haga no funcione. Sí, que yo diría que quizás el primer paso es, o sea, ¿cómo enfrentamos estos desafíos? Tenés que tener un flujo de fondos. En esta etapa necesitas tener un informe de flujo de fondos. Es un estado que, de vuelta, o sea, hay un estado formal de flujo de fondos que se utiliza contablemente, pero no necesitas eso. Necesitas básicamente una planillita donde vos pongas por etapas cuáles son al principio del periodo los fondos, qué va a entrar, qué va a salir, y eso proyectado a 2-3 meses. El otro día tuve un caso súper puntual de unos chicos que están trabajando con nosotros, no voy a decir el detalle del producto, pero básicamente estaban aplicando algunos de los sistemas de ventas que trabajamos, el tema del 1 a 1, cerraron un contrato que equivale a, creo que me dijo el 60 o 70% de lo que vendieron el año anterior, en un solo pedido. O sea, alguien me dijo, che, quiero todo esto. Y fue como, un montón de plata, buenísimo. ¿Qué pasó? Le dijeron, bueno, te vamos a cobrar un adelanto del 50% y me pasó el 50% post-entrega. Suena razonable. ¿Cuál fue el problema? Que con el 50% no cubrían los costos de producción. Claro. Entonces, porque era un producto que tiene una parte de servicios, una parte de producto físico. No cubrían los costos de producción. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a fin de mes y no tenían plata para pagar los sueldos. Bien. ¿Y qué terminó pasando? Terminaron ellos, digamos, como ellos personalmente financiando el negocio. Por suerte venían ordenando y trabajando bien, entonces como que fue medio como un punto en el camino, pero cuando estábamos teniendo esa conversación le dije, mira, necesitas proyectar a 3 meses. Vos me estás proyectando a 3 semanas. Claro. Y no estás pensando, o sea, ¿qué pasó? El proyecto a 3 semanas, iba, pago todo, claro, pero semana 4 tenés que pagar sueldo. Claro. Entonces, de repente se te complica. Y ahí empiezan a aparecer esas herramientas más avanzadas. Me hizo acordar esas películas de terror donde se va iluminando una galería oscura y no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y de repente iluminas y aparece el monstruo. Es que estaba en la semana 4. Este es un pensamiento práctico para emprendedores. Tu flujo de fondos tiene que incorporar la siguiente pago de sueldos. Siempre. O sea, porque es probablemente lo más... O el alquiler, metele. Sí, en negocios de servicios, o sea, los sueldos van a ser uno de los costos más altos y uno que no puedes evitar, sobre todo porque estás pagando a mes vencido. Con lo cual, estás en general, el alquiler, las plataformas base del negocio, no puedes no pagarlas. Vos podrías, llegado el momento, decir no hago publicidad y soportar el no genero ese flujo de ventas,
pero estas cosas no puedes. Exacto. Entonces, pero tenés que empezar a ser fino y acá se empieza a ver más claro, ¿no? Tenés que empezar a ser más fino en dónde entra el dinero y dónde sale, no lo que decía Mati, ¿no? Como cuáles son los términos de pago, cuáles son los términos de cobro. Y estar más atento a las métricas de rentabilidad de la empresa, ¿no? Esto es rentable, no es rentable, incluso cuánto te pagas vos como sueldo, etc. Creo que quizás, estoy pensando si se me está pasando algo ahí de ese tema. Bueno, creo que no. En general, flujo de fondos es una primera gran solución. Puedes incorporar otras cosas como, por ejemplo, tener financiación puente, que es, ahí fíjate que sí, el acceso a financiación sí es importante, porque vos podés, si sabes que tenés un acceso a financiación, que podés decir, che, mira, nos llegamos a pagar los sueldos, pero sé que voy a cobrar en 3 semanas por contrato. Obviamente es un riesgo y no querés quizás llegar ahí, pero vos podés decir, pido un préstamo a fin de mes, pago los sueldos y lo pago en 30 o 40 días, porque mi ciclo no sé, es más una jugada financiera. De vuelta, ya llegada a esa etapa, deberías ir desarrollando las habilidades que te permitan incorporar este tipo de cosas a tus herramientas para que después vayas pudiendo sortear este tipo de crisis. Que yo creo que, de vuelta, volviendo al concepto central que decíamos en cada etapa, fíjense cómo acá también el momento donde se corta la cadena de pagos, ¿no? Donde yo no llego a cubrir los gastos, no se origina en ese momento. Se origina antes. Se origina en el momento en el cual presupuesté 50% al comienzo, 50% al final, en lugar de 60-40. Se origina en el momento en el cual mi embudo de ventas de 10 leads convirtió 2 en lugar de 4. Porque de repente, quizás si convertía 4 leads, en realidad el flujo de fondos sí me daba para todo lo que tenía que cubrir, ¿no? Si mi tasa de conversión era más alta, incluso cobrando menos al comienzo, esto cerraba. Se origina en que estoy sobrecontratado en sueldos y en realidad estoy teniendo muchos sueldos que no están yendo directo a producción. No sé. Se origina en otros lugares. Cuando yo veo, y acá nosotros tratamos mucho de hacer esto con las personas, de que visualicen cómo el negocio se va a ir moviendo a lo largo del tiempo para ver, es como de alguna forma imaginarte las siguientes jugadas en un partido de ajedrez, ¿no? Y trato de ver hacia adelante para detectar cuándo es que va a aparecer el problema. Porque la cantidad de palancas que yo tengo para tocar es enorme, es infinita. Yo puedo ajustar, ellos, en caso de ver que había un problema de flujo de fondos, podrían haber cambiado las pautas de pago antes. También, de repente, podían hacer una pequeña promoción a mitad de mes para generar algunas ventas que quizás no eran tan rentables, pero me permitían pagar los sueldos. Podrían haber tenido acceso a una financiación. Esto que dice Santi de la financiación es algo que muchas empresas grandes hacen, ¿no? Una de las grandes formas de conseguir inversores es llegar a la ronda de inversores y decir, yo ya vendí esto, me firmaron que me lo van a contratar, pero necesito la plata para hacerlo, ¿no? Es una gran forma de conseguir inversores, porque vos lo que estás diciendo es, hay una tasa de probabilidad muy alta de que sí voy a recuperar lo que invirtamos, simplemente necesito estirar esto X cantidad de meses. Así podemos estar horas hablando. Lo importante es ver que si se fijan un poco, nuestros problemas como cabeza del negocio van cambiando. Al comienzo se trata de estar en calma y lograr efectivamente ir variando las ideas de negocio hasta que encajamos lo que yo tengo para ofrecer con lo que necesita el mercado. Luego se trata de dejar de hacer que todo dependa de nosotros, porque ahí somos la causa principal de problemas. Ahora, cuando ya todo deja de depender de nosotros, se trata de dar un paso más arriba en la altura y de repente ver esto a lo largo del tiempo, ver todas las piezas que están andando y asegurarnos de que estén correctamente encajadas y que no en el entusiasmo del crecimiento algún punto ciego nos agarre desprevenidos. Mati, vamos a pasar a la super pregunta del día y en este caso es de Marley. Dice, chicos, muchas gracias por este contenido. Necesito que por favor me ayuden con algo. Tengo 3 ideas de negocios de alimentos que quiero ejecutar. Pero no sé si sea una buena idea porque me pueden saturar y estresar demasiado. Pero tampoco quiero elegir porque siento que tienen potencial y siento satisfacción de poder llevarlas a cabo. 2 son el mismo producto con modelos distintos y para ciudades diferentes. Y la tercera es la que más quiero proyectar y hacer crecer. Pensaba iniciar una, luego la otra y delegar la producción de las primeras para enfocarme en ventas, pero temo que esto me reste tiempo para el tercer negocio que va a necesitar más atención. Yo estoy suponiendo, Mati, no sé si lo entendiste vos de la pregunta, de que ninguno de los 3 negocios está iniciado todavía. Sonaba de esa manera. Bien. Sí.
Marley, yo te cuento, nuestra experiencia con los negocios, y vos pensás que nosotros somos personas que nos dedicamos a productividad hace muchos años, ¿no? Y tenemos mucha experiencia de ver negocios y participar. Lo cierto es que iniciar un negocio siempre tiene desafíos, incluso mantenerlo andando, pero iniciarlo especialmente. Tenés mucha intensividad de aprendizaje, cosas que vos no pensabas que pueden salir mal. Definitivamente vale la pena, pero es mucho esfuerzo. Ahora, hacer 2 a la vez es muchísimo y 3 es demasiado. Bien, entonces, mi consejo, y acá Mati podrá aportar su punto de vista, mi consejo sería que siempre empieces por uno de los 3. Podemos charlar sobre cuál es el criterio para elegir. Todo depende de tu situación personal. Por ejemplo, si vos estás en una situación, no sé, laboral muy tranquila y en realidad estás yendo más a emprender por un tema de quiero tener máximo impacto, yo iría a la que más potencial impacto tenga, por más de que demore más. Ahora, hemos tenido otros casos donde hay personas que necesitan salir de su trabajo por una cuestión de, incluso de, no sé, odio a mi jefe, me quiero ir ya. Sí, de salud física y mental. Exacto, caso en el cual probablemente me iría por la idea que más rápido me genero, la que sea más segura. Bien, pero en todos los escenarios me enfocaría en una de las 3. Siempre hay tiempo para otras ideas después. Yo creo que muchas veces como emprendedor es un error jugar el juego del corto plazo y olvidarte de que tu carrera como emprendedor es muy larga. O sea, como Mati lo charlamos el otro día, vos puedes emprender hasta los 75, 80 años. Si querés, tenés por delante, en nuestro caso, 40, 50 años. Por tu foto en el comentario me imagino que también. Entonces, no. Como mínimo tenés 10 años. Yo creo que recordar eso. Y aparte, acá Santi retomo algo que muchas veces sirve como zanahoria para este tipo de situaciones, y es cuando pensás en hacer una por vez, nadie te dice que tenés que escalarla a $1 millón antes de activar la que sigue. ¿Sí? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, si tenés 3, toma la número 1, enfócate en esa hasta llevarla al punto en el cual sea autosustentable. ¿Sí? Que funcione razonablemente bien, que se pueda sostener, ¿no? Que vos puedas decir, esto ya funciona, cubre los ingresos que quiero que cubra, con la cantidad de horas que pienso que debería dedicarle. Y una vez que está ahí, toma la energía y empezar con la segunda. No solo vas a llegar más rápido, porque cada una la vas a concretar en menos tiempo. Porque cuando vos tenés 3 ideas diferentes y saltás de una a la otra, en esa transición tu cerebro se desgasta. Cuando estás enfocado en una cosa, así como nadie te diría estudiar 3 materias, 1 hora cada una, sino probablemente si vas estudiando una materia, cerrás esa materia y ahí pasás a la que sigue, tu tiempo rinde más. De la misma forma, acá enfocarte en una te va a permitir llegar a esa más rápido. Y cuando entres a la 2 y a la 3, algo que va a pasar en general es que al entrar a la 2 vas a tener todo el conocimiento de la 1. Entonces, cuando entres a la 2, la vas a hacer más rápido. Vas a ver, ya no vas a tener que aprender cosas ahí, porque vas a traer esa información de la anterior. De vuelta, no significa 5 años para cada idea. Puede ser que digas, me enfoco, lo voy a decir, 3 meses. Le doy 3 meses a la idea 1, porque ahí le termino de dar forma, la pongo en marcha, de ahí 3 meses a la 2, para sumar la 2, y de ahí 3 meses para sumar la 3. Cuando lo empieces a hacer vas a ver si 3 meses era poco o mucho, pero al enfocarte en una le vas a dar mucha más fuerza y más tracción. No sé, Santi, si sentís que respondimos. Sobre todo nos pueden contar si respondimos bien. Que el jurado sea Marley. Marley, contanos si te respondimos. Podés dejarnos una repregunta y eventualmente podremos tomarla y comentarla en otro episodio. Ahí está. Mati, muchas gracias por tus conocimientos y experiencias. Gracias a vos, Santi. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a cerrar este episodio. Nos vamos a escuchar nuevamente la semana que viene, el lunes, en el episodio 576 del show de Super Hábitos. Chau, chau.